Seguro que ya has visto el vídeo anterior donde hablábamos de la tulipomanía o crisis de los tulipanes y de la crisis de los mares del sur. Bien, vamos a dar un buen salto en el tiempo y vamos a hablar del llamado crack de 1929. Después de la Primera Guerra Mundial, la economía estadounidense presentó un crecimiento muy saludable y sustentable en la época. El público en general comenzó a interesarse en invertir en la bolsa, por lo cual pedían créditos a bancos a plazos muy largos. Con esto simplemente buscaban comprar acciones de las empresas más rentables de la época. Como todo el mundo quería esas acciones, el precio se disparó por simple oferta y demanda. Si la demanda es mucho mayor que la oferta, el precio sube. La burbuja explotó en el llamado Jueves Negro, cuando muchas empresas, al ver la demanda que tenían sus acciones, decidieron emitir más, enfureciendo a grandes accionistas, quienes decidieron vender sus acciones. La cantidad de acciones a la venta fue demasiada y al existir muchísima más oferta que demanda, el precio se desplomó, a tal punto que causó pánico en la población, vendiendo las acciones que tenían para evitar una pérdida mayor. En solo un día, muchas empresas perdieron casi todo su valor en la bolsa. Las acciones en casi todas las empresas presentaron caídas descomunales. Esto incluyó las que no habían emitido más acciones, ya que la gente había caído en pánico pensando que sus acciones también caerían, por lo cual las vendían para evitar pérdidas mayores, sin darse cuenta, cooperando a empeorar esta crisis. Fue un efecto dominó. El día siguiente, el viernes, las cosas se habían calmado y la bolsa presentó una leve recuperación. El siguiente lunes también hubo una muy leve recuperación, pero finalmente el llamado martes negro fue cuando la bolsa estadounidense tocó fondo. Fue ese día cuando los bancos se fueron a la bancarrota, hubo numerosos suicidios que se presenciaron en la ciudad de Nueva York debido a gente que había perdido toda su fortuna. Estaban sumidos en deudas imposibles de pagar y prácticamente lo habían perdido todo en unos días. Esta crisis no solo devastó a Estados Unidos, sino también a otros países que comerciaban con este. Hizo temblar al país ya que había incertidumbre en los mercados mundiales. Este periodo también fue llamado la Gran Depresión. Ahora avancemos algunos años hasta 1997. En aquella época, Internet no era como lo conocemos hoy en día. Las primeras empresas de tecnología veían la luz y obviamente comenzaban a salir, a tener una importancia en las bolsas de valores de todos los países. La burbuja no fue tan compleja. Todos creían en Internet, creían que podían amasar grandes cantidades de dinero con poca inversión. Era el futuro. Se le conocía como burbuja.com. Es decir, ¿qué pasaba? Una nueva empresa nacía, se llamaba a sí misma como una empresa de tecnología y tenía un dominio .com. Los inversores privados sobrevaloran las acciones de estas empresas aunque no presentaran beneficios. Fue un caos total que inclusive empresas que no vendían nada pero tenían un dominio.com llegaban a tener un precio muy alto en sus acciones. Por otra parte, todas las empresas querían subirse al carro del .com, queriendo monopolizar los servicios y productos que vendían, pero era obvio que con tanta competencia solo pocas van a sobrevivir. Esta burbuja explotó cuando Internet comenzó a establecerse y estabilizarse y sentar sus bases. La gente comenzaba a darse cuenta que no solo bastaba con tener un dominio.com, sino que también debían cuidar sus negocios y producir dinero. Era solo un medio más para llegar a la gente, no algo que automáticamente vendía como si de magia se tratase. La venta de acciones fue tan masiva que causó nuevamente una reacción en cadena de gente asustada que veía el precio de las acciones caer hasta un punto tan bajo que no valían absolutamente nada. Solo pocas empresas sobrevivieron a esta burbuja y esto sirvió para sentar las bases de los negocios por Internet como los conocemos hoy en día. Veamos un caso interesante. Este caso fue el de Terra. Para poner como ejemplo, el 17 de noviembre de 1999, Terra cotizó por primera vez en la bolsa a 11,81 euros por acción. Y en esta primera sesión de cotizaciones triplicó su precio llegando a los 37 euros. En un solo día su valor se disparó más de 300%. El 14 de febrero del año 2000 se produjo el máximo histórico de Terra en la bolsa española con 157,60 euros por acción. Y bueno, ya sabes lo que va a pasar. Cuando la burbuja explotó, el valor de Terra cayó sin control. El 20 de octubre del año 2000 se encontraba en su valor original de 11 euros por acción, pero continuó cayendo hasta que su última cotización en la bolsa, en el año 2005, sus acciones apenas valían 3 euros. Como ves, el proceso es similar, se repite siempre. Una fuerte borrachera, todos compran, como todos compran yo compro para no quedarme atrás y ver que el vecino se enriquece y yo no. Más tarde todo se va a pique. Finalmente vamos a hablar de una burbuja reciente de la que tal vez hayas leído las noticias. Marcó un antes y después con el cierre de Lehman Brothers, una empresa global de servicios financieros. Ocurrió en 2008 debido al abuso de los llamados créditos subprime, pero eso lo veremos en el próximo vídeo. Si quieres aprender trading cuantitativo y hacer trading como los inversores de Invierte en Ti, pásate por la web. Te deseo mucho éxito.